Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos con la clase de farmacología del metabolismo fosfocálcico. Estamos Néstor Pinca y yo, Víctor Kalimberg, jefe de trabajos prácticos del turno de los miércoles 14 a 18 horas. Y la idea de este video es acercarles los conceptos más importantes sobre el tema de fosfocálcico. Es un tema que la farmacología la debemos conocer, sin importar la especialidad que sigamos. Es un tema que el médico de familia debe conocer a la perfección. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Néstor Pinca y fundamentalmente, como decía el doctor Kalimberg, es transversal a todas las especialidades. Fundamentalmente conocer cuál es el mecanismo de fosfocálcico del metabolismo, porque hay muchas enfermedades que afectan este tipo de metabolismo. Adelante entonces. Arrancamos con la primera diapositiva. En esta diapositiva un pequeño recuerdo de lo que es la enfermedad de la osteoporosis. Es una enfermedad del tejido óseo y tiene dos características principales. La primera, una reducción en la masa ósea. Y la segunda, que es muy importante a tener en cuenta, que es la alteración de la microestructura del hueso. Y ahí vemos abajo, a la derecha de la diapositiva, vemos la contextura de un hueso normal y cómo se pierde la microestructura ósea. Y acá el doctor les va a decir algunos datos epidemiológicos importantes. A nivel epidemiológico, por eso mencionábamos antes que es importante que todo médico conozca el tratamiento de la osteoporosis. Esta enfermedad es una enfermedad muy prevalente. En Estados Unidos, que hay buenas estadísticas, se habla de que aproximadamente 8 millones de mujeres y 2 millones de hombres padecen de osteoporosis, por lo cual, como médicos, seguramente a lo largo de nuestra carrera nos vamos a cruzar con esta patología. Vemos nuevamente acá la estructura del hueso normal y el hueso osteoporótico, y lo que se ve mucho en ancianos que sufren osteoporosis es consecuente a esta patología el riesgo aumentado de fracturas, dentro de ellas la fractura de cadera. Es muy importante que recordemos que se da en la población anciana este tipo de fracturas, y que muchas veces estas fracturas suelen aparecer, como van a escuchar ustedes, que es caída desde su propia altura. A veces con el solo hecho, en las mujeres fundamentalmente, como decía la diapositiva de epidemiología, en girar en su propio eje, o a veces enredarse cuando nos limpiamos los pies, o tropezar en el umbral de una puerta, es un estímulo suficiente para que un hueso que está con trastorno del metabolismo fosfocálcico se fracture con ese solo estímulo. Acá abajo a la derecha vemos también una imagen característica de una fractura, cómo se produce el desplazamiento, ¿no?, de la fractura y el acortamiento del miembro inferior y la rotación externa. Bueno, habiendo hecho esta introducción de la importancia del tema, vamos a tratar de separar y entender y razonar cómo se van a dividir las dos principales familias de lo que es el tratamiento de la osteoporosis. Para eso, hacer un recordatorio de lo que son las dos células más importantes en el hueso, que son los osteoclastos y los osteoblastos. Estas células ya las vieron en años anteriores en histología. Recordar que el osteoclasto se encarga de la resorción ósea, mientras que el osteoblasto, como su palabra, como su final lo indica, blasto es formación de tejido óseo. Por lo tanto, del balance o del predominio de uno de otro, nosotros vamos a poder tener cómo enfocar el tratamiento de la osteoporosis. Por eso vamos a tener... Hay dos tipos de familia: drogas anticatabólicas o antirresortivas, y que lo que se basan principalmente es en la inhibición del osteoclasto. Como el osteoclasto está inhibido, no tengo tanta resorción ósea, por lo cual mejora los síntomas de la osteoporosis. Y por otro lado, tenemos en esa balanza las drogas anabólicas u osteoformadoras, que estimularían al osteoblasto para que aumente la producción del hueso. Por lo tanto, de ese balance fino va a salir el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, dividiendo de nuevo en dos grandes familias, las drogas anticatabólicas o antirresortivas son bifosfonatos, que son las drogas más importantes
de esta clase: calcitonina, estrógenos, raloxifeno, calcio y vitamina D y denosumab. Y por otro lado tenemos las drogas anabólicas u osteoformadoras, donde tenemos fundamentalmente a la paratormona, que como su nombre indica es una hormona, y un análogo de ellas que es la teriparatida, y también tenemos el granulato de estroncio. Bueno, arrancamos con bifosfonatos. Como les mencionábamos recién, esta es la droga de primera elección en osteoporosis, y hay 3 grupos de bifosfonatos: los no nitrogenados o de primera generación, como el clordronato. Se basa el mecanismo de acción en una apoptosis de los osteoclastos. Al haber apoptosis de los osteoclastos tenemos menor resorción ósea, por lo cual es una droga que se usa para el tratamiento de osteoporosis. Después están las drogas de segunda generación, que tienen un grupo nitrógeno. Estas drogas de segunda generación tienen como su exponente principal al alendronato. El alendronato lo que hace es inhibir una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintetasa. Esta enzima, farnesil pirofosfato sintetasa, es una enzima que es necesaria para la producción de farnesil pirofosfato, como su nombre lo indica. Y este farnesil pirofosfato es un producto fundamental para la función normal y sobrevida de los osteoclastos. Por lo tanto, si se inhibe esa enzima, no tengo osteoclastos, o sea, la sobrevida se acortaría del osteoclasto y lo que produciría un predominio del osteoblasto para contrarrestar el efecto. Lo más importante, como lo dijo el doctor, es con la diferencia son en generaciones, y los de tercera generación, donde tenemos el ivandronato, el ácido zoledrónico, también inhiben a esta enzima, que bien la describió, fundamentalmente llevando a la inhibición de la resorción ósea por acortamiento de la sobrevida del osteoclasto. Entonces, con esta diapositiva sintetizamos los mecanismos de acción. Recordar: apoptosis de los osteoclastos para los de primera generación, y para los de segunda generación y tercera, la inhibición de la enzima farnesil pirofosfato sintetasa. Los bifosfonatos, entonces, habíamos dicho que su mecanismo de acción era fundamentalmente inhibir la resorción del hueso que producían los osteoclastos. Entonces, cuando empieza esa resorción ósea, que está impregnado de bifosfonato, este es liberado y es captado por el osteoclasto. Entonces, lo que hace es deteriora su capacidad de formar el borde en cepillo al adherirse a la superficie del hueso y de producir los protones y las enzimas lisosómicas necesarias para continuar con la resorción ósea. Como no se logra esto, ahí es como inhibe la resorción del hueso. Y otra característica de los bifosfonatos que debemos tener en cuenta es que estos interfieren con la activación y la diferenciación de las células precursoras del osteoclasto, en osteoclastos más maduros, modificando de esa manera la adherencia al hueso y llevar a la muerte celular programada, o lo que nosotros conocemos como el nombre de apoptosis celular. Bueno, los bifosfonatos tienen unas características particulares que, como todo tratamiento de enfermedad crónica, se da por tiempos prolongados. Pero a partir de los 5 años de uso se recomienda un descanso para evitar lo que se llama el hueso congelado. El hueso congelado, ¿qué es? Es el hecho de que por tener un antirresortivo muy potente como son los bifosfonatos, se puede inhibir el proceso de reparación de las microfracturas que se producen todos los días con microtraumas que son ni siquiera caídas, sino pequeños. Un salto, por ejemplo, puede hacer un microtrauma que produzca una microfractura en un hueso que está comprometido. Esas microfracturas en condiciones normales se van reparando rápidamente, pero cuando tenemos un tratamiento prolongado con bifosfonatos, esas microfracturas no se van reparando correctamente y llevan un mayor riesgo de fracturas a largo plazo. Entonces, concepto a tener en cuenta: bifosfonatos se dan por mucho tiempo, pero a los 5 años conviene hacer una pausa. Sí, y controlar, ¿no es cierto? Eso es muy importante desde el punto de vista de las vías de administración y de la farmacocinética de los bifosfonatos. La siguiente, entonces.
En cuanto a la farmacocinética de los bifosfonatos, tenemos que recordar que la biodisponibilidad por vía oral es baja, del 1 al 5%, por eso se los administra lejos de las comidas, porque disminuye aún más con las comidas, y se incorpora en un 70% al hueso y el resto se elimina sin metabolizarse por orina. Tiene una vida media corta de 1 a 2 horas, pero como persiste en el hueso unido durante mucho tiempo, ejerce su efecto incluso luego de haber suspendido la administración, que no es poco el dato este. Entonces, recordar que por más que tenga una vida media corta, el hecho de que quede pegado al hueso prolonga su acción. En cuanto a los efectos adversos, los que tenemos que tener en cuenta son esofágicos y gastrointestinales. Estos son efectos adversos frecuentes, pero no muy graves, que se pueden solucionar en general dando el fármaco en ayunas, con abundante agua y evitando la posición horizontal para no tener los efectos justamente esofágicos y gastrointestinales. Otro efecto a tener en cuenta es la hipocalcemia. Si se administra por vía endovenosa puede provocar una insuficiencia renal, y un efecto adverso característico, aunque mucho menos frecuente que los anteriores, es la osteonecrosis del maxilar inferior, por lo cual hay que tener cuidado y el odontólogo que trata a nuestro paciente tiene que estar advertido en caso de una extracción dentaria. Siempre en estos casos es conveniente que el odontólogo conozca que el paciente está en tratamiento con bifosfonatos. Un dato importante a tener en cuenta que antes de empezar el tratamiento con los bifosfonatos es medir el calcio, fundamentalmente para no precipitar una hipocalcemia, que sería un efecto adverso grave, ¿no? El raloxifeno es un fármaco modulador, y esto lo quiero remarcar, es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos de segunda generación. Se lo utiliza para la prevención de la osteoporosis posmenopáusica. Es lo que habíamos dicho en la primera diapositiva, que esta fractura o la osteoporosis se produce en mujeres y aumenta su incidencia en la menopausia cuando la mujer no tiene el efecto protector del estrógeno. Por lo tanto, nosotros al dar este fármaco que es modulador de estos receptores, estaríamos previniendo la aparición de la osteoporosis. Lo que hace fundamentalmente es disminuir francamente el riesgo de fractura vertebral, pero no tanto se vio con la fractura de cadera. El mecanismo de acción entonces es una acción selectiva sobre receptores de estrógeno. Esto ya lo charlamos también en la clase de sexuales, que algunos de estos fármacos tienen acción selectiva sobre algunos receptores, son agonistas, y sobre otros son antagonistas. La característica del raloxifeno es que en hueso actúa como agonista estrogénico, teniendo un aumento de la actividad osteoblástica y disminuyendo la osteoclástica. Por ambos mecanismos es un protector de osteoporosis. Entonces, volvemos a repasar un poco la farmacocinética. Se da por vía oral, tiene una absorción del 60%, tiene una alta metabolización hepática, por lo tanto, si tiene una gran extracción hepática, va a tener una baja biodisponibilidad, que la podemos aumentar si se aumenta junto con las comidas y que sean ricas en grasas. Y otro dato a tener en cuenta muy importante, que tiene una vida media prolongada de alrededor de 28 horas. En cuanto a efectos adversos, los relacionados con el tipo de droga que es una droga estrogénica, tromboembolismos, cefaleas y sofocos e hipertensión arterial. Esos datos son muy importantes, porque el tromboembolismo, la cefalea y los sofocos son características de este tipo de drogas. Y bueno, después tenemos, por otro lado, tenemos la calcitonina, que es una hormona que reduce el calcio en sangre, o sea que podemos decir que es hipocalcemiante. Lo que hace la calcitonina es inhibir la actividad osteoclástica mediante receptores específicos que hace que disminuya el número de osteoclastos, y como consecuencia de ello genera una alteración en su morfología, disminución de la actividad resortiva que ejerce el osteoclasto, y favorece la aparición de la apoptosis o la muerte celular programada. Como característica, se administra por vía parenteral
como bien lo dice la diapositiva, intramuscular, subcutánea, endovenosa, intranasal. Hay que tener en cuenta que la calcitonina también puede ser del pescado, que puede dar reacciones alérgicas. Y dentro de los efectos adversos son muy característicos los efectos gastrointestinales y el dolor en el sitio de la inyección. Y lo que te decía, que en la intranasal o la que son de otra especie, como la no me acuerdo el nombre del pescado, pero que es derivada del pescado, se puede dar reacciones alérgicas, la calcitonina. Bueno, pasamos ahora a los suplementos de calcio. De estos suplementos, tener en cuenta algo muy importante de la farmacocinética para poder hacer una buena recomendación a nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de transporte activo que está involucrado en la absorción del calcio se satura a partir de dosis de 500 miligramos. ¿Cómo lo podemos aplicar esto en la práctica clínica de todos los días? No tiene sentido ofrecer a nuestros pacientes un suplemento que tenga una dosis mayor de 500 miligramos. Por ejemplo, los yogures, el Calcimax, si no quiero hacer propaganda, vienen con dosis de 500 miligramos. Por algo es importante recordar esto, que una vez pasado los 500 miligramos se satura y no se absorbe más. Solamente lo que vamos a hacer es perder ese calcio, el resto del calcio que demos. Y por último, un dato más de los suplementos de calcio, que es preferible administrarlos durante la noche con la cena. Bueno, y también tenemos el denosumab, que es, como todos, la terminación umab, habla de que se trata de un anticuerpo monoclonal que se une al receptor RANK. Ustedes se preguntan, ¿qué es el receptor RANK? El RANK, la misión que cumple es estimular la maduración, la proliferación y la fusión de los preosteoclastos, que son los precursores de los osteoclastos. Y ese receptor lo que hace además es alargar la sobrevida del osteoclasto. Por lo tanto, si yo doy el denosumab, que se une a este receptor, al unirse al receptor, ¿qué hace? Antagoniza la acción descrita anteriormente, por lo cual el resultado final que es la inhibición del osteoclasto, o sea que sería antirresortivo, o sea, ayudaría a que no se disminuya la concentración de calcio en el hueso. ¿Cuál es su administración? Es subcutánea, es caro, o sea, de alto costo, y tiene una vida media prolongada, que otra vez vamos a tener la ventaja de que hacer vida media prolongada va a tener acción durante mucho tiempo a pesar de que se lo deje de dar, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá entonces drogas anticatabólicas o antirresortivas. Ya hablamos de bifobonato, calcitonina, raloxifeno, que es un tipo de estrógeno, calcio y vitamina D y el denosumab. Vamos a hablar ahora de teriparatida y paratormona. Empezamos con la paratormona, que su función es aumentar el calcio en sangre. Por lo tanto es hipercalcemiante. En hueso lo que hace es estimular la actividad de los osteoblastos. La paratormona actúa directamente sobre los osteoblastos, dado que estas células formadoras de hueso tienen receptores específicos para esta hormona, produciendo formación de hueso. Los efectos adversos: náuseas, cefaleas, mareos e hipercalcemia. Y se recomienda no darla por más de 24 meses. Y la teriparatida como su nombre lo indica, es un análogo recombinante de la paratormona que cumple la misma acción que la paratormona con una excelente biodisponibilidad y también se administra por vía subcutánea. Bien, hasta acá entonces los fármacos más importantes. Traten de razonar los mecanismos de acción en estas dos grandes familias que vimos, los que inhiben al osteoclasto y los que estimulan el osteoblasto, y conociendo estas drogas que mencionamos en estas diapositivas brevemente, van a tener los pilares de lo que es el tratamiento de la osteoporosis. Y recordar que la osteoporosis es una enfermedad prevalente, que si bien en la Argentina no tenemos buena estadística, en la primera diapositiva el doctor Kalimber les dijo que es una enfermedad de alta prevalencia, predominantemente en mujeres, porque es muy importante el hecho de cuando pierden la protección de los estrógenos, y tener en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad transversal a todas las especialidades. Muchas gracias y nos vemos pronto en el trabajo práctico. Muchas gracias.